la capacidad que poseen los cuerpos para producir algún trabajo mecánico, emitir luz, generar calor, etc. Para obtener energía tenemos que partir de algún cuerpo que la tenga y pueda experimentar una transformación de manera que nos permita utilizarla o aprovecharla. Esto es porque nosotros no podemos crear energía. Entonces, por ejemplo, si tenemos un material como el carbón que tiene un determinado poder calorífico, lo transformamos mediante la combustión y obtenemos energía térmica. Entonces, a esa energía térmica podemos aprovecharla para calentar agua, para calentar el ambiente, distintos usos. El carbón en este caso es una fuente de energía. En esta diapositiva tenemos una de las tantas clasificaciones que se puede hacer de los distintos tipos de energía. Esto es simplemente ejemplificativo. De aquí en adelante nos vamos a referir fundamentalmente a la energía eléctrica y a las formas de obtención de la misma. En esta diapositiva tenemos otra clasificación en base a las fuentes de energía. Si estas son renovables o convencionales, estamos hablando de energía que obtenemos a partir de algún derivado del petróleo o de algún mineral radiactivo como el uranio, que son fuentes de energía que tienen una cantidad limitada en la naturaleza y que en algún momento se van a agotar. A este tipo de fuentes también se les llama convencionales porque son las que habitualmente se han venido utilizando. Por otra parte tenemos las fuentes de energía renovables o alternativas. En este caso son fuentes prácticamente inagotables o que son capaces de regenerarse por medios naturales. Como observamos en este esquema, todas las fuentes de energía dependen del sol, ya sean renovables o no. Pues gracias a él tenemos, por ejemplo, el ciclo de evaporación del agua, que permite su aprovechamiento hidroeléctrico. También tenemos las diferencias de presiones que originan los vientos, el aprovechamiento solar térmico o solar fotovoltaico, la fotosíntesis, etc. Para poder abastecer de energía eléctrica a todos los hogares del país, se cuenta con lo que se denomina sistema eléctrico, que básicamente está compuesto por tres elementos: generación, transporte y distribución. La generación, por ejemplo, el caso de la central hidroeléctrica de Yacyretá, por lo general se encuentran alejados de los centros de consumo, como son las ciudades o las industrias. Por ello, es necesario transportar la energía que se genera en un nivel de tensión alto hasta los puntos donde se produce una reducción de este nivel de tensión y se distribuye la energía a los distintos hogares o a los establecimientos industriales o comerciales. En esta diapositiva enumeramos distintas maneras de generar la energía eléctrica que utilizamos habitualmente. Ahora vamos a ver un poquito un resumen de cada una de ellas. La generación térmica fundamentalmente va a tener que quemar algún tipo de combustible en una caldera. En la misma hay una serie de tuberías por las que circula agua y que debido al calor de la combustión se va a convertir en vapor a alta presión. Este vapor es el que va a actuar o accionar sobre los álabes de una turbina de vapor, provocando el giro del eje de esta. Ese movimiento de rotación va a arrastrar un generador que es el encargado de producir la energía eléctrica. Luego, esa energía, mediante un transformador, se le eleva la tensión y se la transporta mediante un sistema de transporte hasta los centros donde se reduce la tensión y se realiza la distribución. Una
central nuclear es también una central termoeléctrica, pero se diferencia de la termoeléctrica convencional que vimos anteriormente, básicamente en la forma en la que se obtiene el vapor para accionar la turbina. En este tipo de central es obtenido no en una caldera, sino en un reactor. En ese reactor se produce un proceso denominado de fisión nuclear que libera mucha energía y que es el encargado de producir el vapor. Las centrales hidroeléctricas son otro tipo de generación eléctrica muy difundido. Tienen distintas características de acuerdo a la ubicación geográfica. En el caso de Yacyretá, que es la central hidroeléctrica que tenemos más próxima, es una central hidroeléctrica de embalse. Se construye en este caso una represa y se procede a embalsar una gran cantidad de agua que luego se conduce mediante tuberías para convertir la energía potencial que teníamos en el embalse en energía cinética al circular a gran velocidad por estos sistemas de conducción. Van a impactar sobre los álabes de una turbina y le van a producir el giro. Esta rotación nuevamente va a accionar un generador que produce la energía eléctrica, posteriormente se eleva con un transformador y se transmite utilizando un sistema de transmisión. Otra manera de producir energía eléctrica es mediante el aprovechamiento de la energía solar. En este caso, el aprovechamiento de la energía solar térmica. Puede ser de dos tipos. Una cuenta con una gran superficie cubierta por espejos o heliostatos que están orientados de manera tal que concentren la energía radiante del sol en una torre. En la misma se sitúa una caldera que va a proveer el vapor para accionar una turbina. Y ahí nuevamente el ciclo como en los casos anteriores. El otro tipo de obtención de energía mediante la energía térmica solar es utilizando colectores parabólicos que tienen una forma tal que concentran los haces radiantes sobre un tubo en el que circula un fluido. Este fluido eleva su temperatura y es conducido a una caldera donde va a producir un intercambio de calor para calentar el fluido que va a accionar la turbina. La otra manera de aprovechar la energía solar es aprovechando la energía luminosa, ya no la térmica, la energía lumínica del sol, utilizando los fotones. Cuando actúa la energía solar sobre un material semiconductor, estos fotones provocan un movimiento, un reacomodamiento de electrones que va a producir la generación de una corriente eléctrica. En este caso, la corriente eléctrica que se obtiene es corriente eléctrica continua. Como ustedes saben, en nuestro sistema normalmente utilizamos corriente alterna. Entonces, para aprovechar y utilizar esta corriente generada de manera fotovoltaica, hay que hacer un proceso más, que es el de convertirlo a alterna. Las centrales geotérmicas se utilizan en lugares donde se pueden aprovechar fenómenos geotérmicos. Normalmente son zonas volcánicas y en estos lugares se hacen perforaciones de las que se extrae un fluido a elevada temperatura, un fluido geotérmico, que se va a utilizar para obtener el vapor para accionar la turbina. Cuando hablamos de obtención de energía eléctrica a partir de la biomasa, estamos aprovechando como fuente de energía los distintos tipos de residuos. Con la combustión de estos residuos obtenemos el calor de manera similar a la forma en la que se obtenía en una central térmica convencional. Aquí la gran diferencia está en el tratamiento previo que hay que hacer de los residuos para llevarlos a una forma
en la que el rendimiento, la capacidad calorífica sea conveniente. La energía eólica se obtiene a partir del movimiento de rotación que produce el viento actuando sobre las palas de un aerogenerador. Esta rotación se transmite a un eje. A este eje se le eleva el número de vueltas y posteriormente se produce el accionamiento de un generador, que es donde vamos a obtener ya la energía eléctrica. La energía undimotriz es la que se obtiene a partir de aprovechar el movimiento de las olas. Esto puede hacerse de diferentes maneras. Por ejemplo, en algunos casos, el movimiento alternativo de las olas va a mover unos brazos que accionan unos pistones que comprimen un fluido en unos cilindros, y este fluido es el que va a actuar y accionar una turbina. En el caso de la generación a partir de la energía mareomotriz, estamos aprovechando el cambio de nivel que se produce en el mar cuando hay marea alta y marea baja, y aprovechamos este movimiento construyendo una serie de compuertas y barreras y compuertas y colocando turbinas que van a poder ser accionadas en ambos sentidos. Entonces, al circular el agua va a accionar la turbina y vamos a estar generando energía eléctrica.